tenemos un tema muy espeluznante y muy feo, que vamos a hablar de las mentes criminales. Obviamente, en mi caso yo voy a hablar un poco de las almas criminales, ¿no? Los espíritus criminales. Porque es que de ahí tiene que venir. Vamos a ver una cápsula primero y a partir de ahí vamos a ir metiéndonos en este rock and roll. Por excelencia, el ser humano busca la maldad en las criaturas de inframundo, buscando que el mal vista con cuernos, garras y ojos brillantes, pero ¿qué sucede cuando los verdaderos monstruos, los más retorcidos y malvados, son aquellos que nos saludan con una sonrisa cada mañana? La tarde del 8 de diciembre de 1954, un granjero de Plainfield, en Wisconsin, entró a la taberna de los Hogan a echar un trago en esa fría tarde de invierno cuando descubrió con espanto un gran reguero de sangre que cubría las tablas de madera del suelo. La propietaria, Mary Hogan, había desaparecido. El sheriff observó que no había señales de lucha aparentes y que la caja registradora seguía llena, pero determinó que la mujer había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrastrado hasta un coche que esperaba afuera. Los informes forenses tan solo confirmaron las conclusiones a las que había llegado el sheriff y no arrojaron ninguna luz sobre el caso. La desaparición de Mary era un misterio. Aproximadamente un mes después de este suceso, el propietario del aserradero de Wisconsin comentaba el caso con un hombre pequeño y tímido que vivía en una granja de madera a pocos kilómetros de ahí. Su nombre era Ed Jane. Jane vivía solo desde la muerte de su madre en 1945 y se ganaba la vida haciendo toda clase de trabajos a los vecinos de Plainfield. Fue su habilidad en este tipo de trabajos por la que este hombre de complexión débil, mediana edad, pelo rubio y ojos azules, empezó a ser conocido entre la gente del lugar como una persona trabajadora, cumplidora, fiable pero excéntrica. El propietario del aserradero no se llevaba muy bien con Jane. Encontraba extremadamente difícil hablar con él porque a veces este comenzaba a reír con nerviosismo sin motivos como un desequilibrado o por sus comentarios inoportunos que dejaban a la otra persona sin saber qué decir. En esta ocasión, el hombre recordó que Jane solía sentarse solo en un rincón en la taberna mirando fijamente a la dueña del local, absorto en sus pensamientos con una jarra de cerveza, y supuso que estaba enamorado de la mujer. Le sugirió bromeando que si le dijese a Mary con pérdida de sus sentimientos, probablemente en ese momento estaría en su granja cocinando y esperando a que volviera en lugar de haber desaparecido presumiblemente asesinada. Jane, con un extraño gesto, puso los ojos en blanco y le respondió con una de sus conocidas sonrisas. No está desaparecida, ahora mismo está en la granja. El hombre se encogió de hombros y no lo tomó en serio. Después de todo, era el tipo de comentarios que se esperaban de él. La mañana del sábado 16 de noviembre de 1957, la dueña de la ferretería del pueblo, Bernice Warden, era una nueva víctima envuelta en misterio. También en esta ocasión no había cadáver, solo un suelo encharcado de sangre. Pero esta vez había un testigo, el libro de contabilidad. En su última anotación figuraba el nombre de Ed Jane, a quien había vendido el último anticongelante del local. Dos oficiales de la policía arrestaron a Jane para hacerle unas cuantas preguntas, mientras otros dos se dirigían inmediatamente hacia su granja con la intención de llevar a cabo un registro. Al pasar, el sheriff sintió como algo le rozaba el hombro y al volverse, se topó con un cuerpo decapitado de mujer con un profundo agujero en el estómago que colgaba del techo. Después de recuperarse del shock por el horror que habían presenciado y tras pedir ayuda por radio, los dos hombres volvieron a la casa. El cadáver colgaba de un gancho por el tobillo y con un alambre le habían sujetado el otro pie a una polea. Habían rajado el cuerpo desde el pecho hasta la base del abdomen y las tripas brillaban como si las hubiesen lavado o limpiado. No había duda que el causante de este terrorífico espectáculo era una persona enferma. Era difícil de creer que un ser humano pudiera vivir ahí. Por todas partes se veían montaña de basura y desperdicios, cajas de cartón, latas vacías, herramientas oxidadas, excrementos, revistas pornográficas, de terror y de anatomía humana, chicles pegados en las tazas y una dentadura sobre el mantel de la mesa. En la casa había varios cráneos esparcidos por la cocina, unos intactos y otros partidos por la mitad y empleados como cuencos. Una inspección más detenida reveló que una de las sillas de la cocina estaba hecha con piel humana, como las pantallas de las lámparas, las papeleras, las fundas de los cuchillos e incluso alguna prenda de vestir, como un chaleco o un cinturón formado con pezones humanos. Entre los más atroces descubrimientos se encontraron unas cajas con los restos humanos pertenecientes a diferentes cuerpos sin identificar, el corazón y la cabeza amputada de Bernice Warden en una bolsa de plástico, una colección de 9 máscaras de piel humana con el pelo intacto, de las cuales 4 colgaban en la pared que rodeaba la cama de Jane. La única habitación de la casa que parecía normal era una
una sellada con tablones en la puerta y perfectamente ordenada, la de su madre. Desde que su madre muriera en 1945, 12 años antes, la habitación había estado cerrada con clavos como un sepulcro. Él explicó a la policía después de su detención que después de su fallecimiento su madre se mantuvo en contacto con él durante más de un año, hablándole mientras se adormecía. Dijo que había sido en esa época cuando desarrolló su fascinación por la anatomía. Le fascinaban los reportajes sobre las operaciones de cambio de sexo y se planteó el convertirse él mismo en mujer. Jane declaró que tan solo recordaba muy confusamente haber matado a Bernice Worden y que los demás restos humanos que se habían hallado en la granja pertenecían a 9 cadáveres que había sacado del cementerio. Explicó que en los últimos años sentía de vez en cuando la necesidad de profanar tumbas y que en algunas ocasiones incluso conocía a las víctimas en vida y se enteraba de sus muertes leyendo los periódicos. Luego, en la noche del entierro, se dirigía al cementerio, sacaba el cadáver y rellenaba de nuevo a la tumba, cosa que pudo comprobar la policía más tarde, cuando al exhumar las tumbas, algunas de las que Jane había dicho se encontraban vacías. Jane murió por insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984 tras décadas de reclusión en una unidad psiquiátrica, donde resultó ser un paciente modelo. En la actualidad, sus restos descansan en el cementerio de Plainfield, al lado de los de su madre. Con información de Joseph Ambiano para Supermanzana 21, Larisa Bazáñez. Dios santo, a ver, ¿qué dijo Gerardo? ¿Qué? Mira, en teoría, de acuerdo a las energías, el ser humano tiene una ambivalencia en cuanto a la naturaleza buena y la naturaleza mala. Sí. Obviamente las almas por naturaleza se supone que son más buenas que malas, pero siempre hay algunos detonadores o algunos como catapultas para que esas almas se pudran o se vuelvan malignas, ¿no? Si nosotros vemos todos los antecedentes o todas las historias que traen todos estos asesinos seriales, tienen historias horribles, la mayoría de abusos, de vejaciones, de maltrato, de abuso sexual. Entonces, por eso es tan importante que la gente que tiene hijos o que vaya creando sus hijos se acerquen hacia la espiritualidad. Pero también fíjate que perdóname, Fabi, también hay muchísimos que sus vidas son modelos, que sus padres no tienen ningún problema, que es decir, ha habido gente que simplemente se dedicó a ser un alma mala. Algo hay en el alma que se va reteniendo y que se va volviendo como una olla express. Por eso voy a lo que voy de la espiritualidad. Si nosotros no estamos acostumbrados a perdonar, aunque haya sido abusado o no abusado, si tú no perdonas, siempre puede haber un motivo que sea un motivo para dramatizar y para poder empezar a generar algo malo dentro de tu alma o de tu ser o de tu mente o como lo quieras llamar. Entonces eso se va acumulando y cuando hay un detonador o una circunstancia externa hace que salga el demonio. Es cuando les dice se le metió el diablo, ¿no? Entonces todos nacemos buenos y nos vamos formando el mundo de acuerdo a la vida. Sí, claro. Y hay muchas cosas que los mismos padres hacen inconscientemente. Regalar una pistola de juguete a un niño. La pistola es una pistola que, aunque sea un juguete, es un símbolo que está utilizado para matar. Sí. Hasta un tiraúle. Sí. O sea, si tú no tienes un respeto, empezando por lo que te hablaba de la espiritualidad, empezar a enseñar a tus hijos que matar una lagartija está mal. Claro. Matar una iguana está mal, es un ser vivo. Y lo ven como diversión. Muchos de los antecedentes también de los asesinos o de la gente que ha tenido, empiezan matando animales. Y una cosa tan sencilla que puede ser que la gente lo ve como a veces como una bobada, como una tontería de el respetar la naturaleza o el no insultar o el no pegar o el no maltratar, va generando almas podridas, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo sabemos enfocar. Y aparte, música. Hay muchos casos de asesinos seriales y de asesinos adolescentes en Estados Unidos por la música, por la influencia de la música. Grupos que han sido demandados, incluso grupos que han sido acabados. ¿Por qué? Porque incitaban a la violencia y en tu subconsciente todos tenemos nuestra parte también negativa, que en la carta del tarot es el diablo. ¿Qué representa el diablo? La bestia, el animal que nosotros llevamos dentro, el que puede ser capaz de matar, el que puede ser capaz de hacer de romper todas las leyes que todas las religiones dicen. ¿Qué es lo que te dicen las religiones? No mates, no robes, no mientas. Y si seguimos unas reglas podemos evitar incluso acarrearnos a esa gente. ¿Por qué? Porque también hay gente que es fuente potencial
potencial de problemas, que es una gente que siempre trae broncas, Incluso hay familias que les han asesinado a 2, 3 hijos. ¿Por qué? También por la misma vibra o por los mismos karmas, que los karmas los podríamos llamar también a nivel científico como la información genética, ¿no? Que dicen, bueno, tu padre es alcohólico, tú tienes cierta tendencia a ser alcohólico. Tu padre fue violento, tú también. Pero eso se puede cambiar, Se genera violencia. Claro, si nosotros somos conscientes, el hecho de que estas almas diabólicas o perversas hagan contra la naturaleza, contra la propia vida, tus atentados, quiere decir también que están pidiendo mucha ayuda, ¿no? Que también son víctimas. Y nosotros no podemos caer en el juego de que Bongo le dio Borondongo y Borondongo le pegó a Bernabé, porque esto crea unas cadenas de malignidad dirigida. Si nosotros supiéramos cómo manejar la energía y si fuéramos realmente conscientes de que caemos en un juego perverso cada vez que insultamos, cada vez que odiamos, cada vez que envidiamos, y que podemos llegar a una situación que se vuelva máxima, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso hasta los crímenes pasionales, gente que en nombre del amor puede realizar un crimen. Eso es como los suicidios, claro. ¿En qué momento puede llegar tu tristeza y tu dolor y tu depresión? Claro, ahora tuvimos el caso Perdón, ¿por qué no solo eso? Porque cuando lo haces culpas a alguien más. Exactamente, exactamente. Y es el grado de conciencia equivocada que tenemos de lo que es el amor, de lo que es la felicidad. Acabamos de ver el caso del actor muy conocido que se acaba de suicidar, de Robin Williams. ¿Qué más prueba quieres que el dinero no es la felicidad? Por supuesto. ¿Qué más pruebas quieres? Dinero tenía, y tenía de sobra, ¿no? Popularidad y fama, ¿no? ¿Y dónde estaba la alegría de vivir? ¿Dónde estaba...? Vacío espiritual. No me gusta decir mucho la palabra porque es un poco polémica, pero ¿dónde estaba Dios? Todo lo que hace que la gente se vuelva mala, las almas se pudran, es la ausencia de Dios. Claro. De Dios, como lo quieras ver, o sea, el nombre que le pongas. De lo que es vida, ¿no? De lo que es supervivencia. Entonces hay que ser muy cuidadosos de las energías que manejamos, de la música que escuchamos, de lo que juegan los niños en cuestiones de videojuegos, de violencia. El matar no es un juego. No es un juego. Muchísimas gracias. Muy buen tema y muy buena reflexión también. Muchas gracias. Gracias. No, ya está. Quedando muchas gracias, un placer. Gracias. Vamos a ir a un corte y regresamos.